Round número 10. La capa de aplicación. Comencemos. En este capítulo se estudian los protocolos de la capa de aplicación. Básicamente, aquí repasamos lo que hemos estudiado antes en videos como el modelo OSI. Y bueno, ya que en la capa de aplicación es la capa donde nosotros como usuarios interactuamos. También se encuentran protocolos súper conocidos como HTTP, FTP, DNS, entre otros. Y la idea durante este capítulo es ir profundizando un poco más en los detalles individuales de cada uno de estos protocolos. Otra de las cosas que ocurren en esta capa, recuerden que en el modelo TCP/IP, la capa de aplicación comparte espacio con lo que en la capa OSI se describe como la capa de presentación y sesión. Y que lo único que hay que saber de momento es que estas dos capas juegan el rol de, por ejemplo, comprimir y cifrar datos, hablar del tema de los formatos como GIF, JPG, X. Y también específicamente hablando de la capa de sesión, se habla sobre el intercambio de información para iniciar diálogos y mantener conversaciones entre aplicaciones, muy importante. ¿Cuáles son esos otros protocolos? Bueno, acá tenemos entonces también DNS, tenemos DHCP, algunos protocolos de correo electrónico como SMTP, IMAP, transferencia de archivos o aplicaciones web, ¿sí? Entonces, bueno, básicamente la idea entonces en este pequeño brief es indicarles que estos son algunos de los temas que se amplían durante el estudio de este capítulo en el entrenamiento oficial. Otro de los conceptos es este famoso modelo cliente-servidor. Ustedes lo deben conocer, es sencillamente un usuario requiere una información y esta información generalmente es asistida o servida por otro equipo que generalmente es un servidor con mayores prestaciones de hardware. Este es un modelo muy común en las redes. También existen las redes peer-to-peer, que es ese modelo donde en una red, un dispositivo de esa red tiene un recurso que puede compartir. Y entonces, bueno, el otro peer que está conectado se beneficia de ese servicio. Eso bien puede ser un escenario que se presenta de forma local o puede ser un escenario que se presente en un medio compartido como Internet. Algunas de las otras cosas que se encuentran ya profundizando en la capa de aplicación, si por ejemplo quisiéramos describir más ampliamente lo que ocurre con HTTP y HTTPS, bueno, es básicamente identificar cosas como la URL, ¿sí? Que es esa dirección cuando nos referimos a un recurso que está en Internet, www, lo que sea, ¿sí? Que esas www, lo que sea, punto, lo que sea, generalmente se debe traducir a una dirección IP a través de un servicio DNS. Y que la razón que exista HTTP o HTTPS es que generalmente, bueno, la diferencia principal es que HTTPS es un protocolo donde vamos a utilizar el intercambio de datos de forma segura, ¿sí? A través de generalmente un certificado digital. Otra de las cosas que ocurren en HTTP y HTTPS es que existen una serie de flags, como por ejemplo cuando un usuario va a requerir una información hacia el servidor que tiene la página web, generalmente lo hace con un flag que tiene la característica GET. Otra de las cosas, por ejemplo, es que generalmente el código que se utiliza para construir esa página puede ser HTML, por ejemplo ahorita estamos hablando ya de HTML versión 5 y así sucesivamente pudiéramos escudriñar más datos como estos durante el entrenamiento oficial. Si pasamos ahora al mundo del correo electrónico, bueno, el correo electrónico que tenemos lo usamos a diario, servicios como Google, por ejemplo. Pero aquí va más orientado a que en nuestra organización utilicemos un cliente de correo, algo así como Outlook o Thunderbird. Entonces, ¿qué pasa? Que este tipo de servicios utilizan protocolos como SMTP, POP e IMAP. Y la idea es como ir escudriñando cuáles son las diferencias entre estos. Nótese que en este punto y en el tipo de entrenamiento que nosotros queremos impartir en CASSNA, no nos limitamos a la forma en cómo nosotros explicamos estos temas. Usted bien puede tener la libertad de meterse en Internet y buscar específicamente qué hace SMTP o buscar la comparativa entre SMTP e IMAP y usted encontrará muchísima información. Por ejemplo, entre los datos más resaltantes, acá tenemos que que SMTP, por ejemplo, utiliza el puerto 25 o que POP utiliza el 110 y que un protocolo se utiliza para obtener datos desde el servidor y otro protocolo se utiliza para enviar datos hacia el servidor. Comentábamos en un apartado previo el uso de DNS para traducir nombres de dominio a direcciones IP. Recuerden que los equipos finalmente se comunican a través de sus direcciones IP. En consecuencia, cuando utilizamos el servicio de DNS, hay una serie de registros o de atributos
o de características que van más allá de simplemente el nombre del dominio, como son por ejemplo los registros A o los registros que tienen 4A, que generalmente se utilizan cuando estamos hablando de IPv6, o los registros MX cuando estamos hablando de correos electrónicos. En nuestro equipo, por ejemplo, si nosotros utilizamos el comando en la consola de comandos, el comando ipconfig/displaydns, pudiéramos ver cuáles son las entradas DNS que nuestro equipo se ha aprendido. Durante el estudio de este capítulo en particular, uno entiende entonces que existen una serie de atributos particulares de DNS que va más allá de simplemente entender que es un mecanismo de traducción. También es importante resaltar que en Cisco específicamente CCNA, no se trabaja con un servidor de DNS. La verdad es que estas son habilidades que uno va profundizando cuando estudia, por ejemplo, instalar un DNS con un servidor de Microsoft o con un servidor de Linux. Ahí es donde entonces vemos los atributos de una configuración completa de un servidor DNS. Sin embargo, hay algunos detalles que le competen específicamente así. Por ejemplo, aquí hay una de esas cosas que nos pueden preguntar en el examen, que DNS tiene una jerarquía, es decir, que hay ciertos servidores que se encargan de resolver ciertos grupos de direcciones. Y que, por ejemplo, existen unos famosos dominios de nivel superior. Y en el examen nos pueden hacer preguntas como, bueno, dé un ejemplo o cuál de los siguientes son dominios de nivel superior. Bueno, aquí tenemos el más conocido, el más frecuente, .com. Cuando hablamos de .com nos referimos a un dominio de orden superior. Si nosotros queremos hacer consultas de DNS en nuestro equipo, también podemos utilizar el comando nslookup. Recuérdese que esto es un pequeño brief de lo que se ve en este capítulo. Otra de las cosas que ocurre es que usted debe aprender cuál es el proceso de intercambio de mensajes del funcionamiento de DHCP. Recuérdese que en una red podemos servirnos de este protocolo para asignar dinámicamente direcciones a nuestros equipos en una red. Y bueno, básicamente lo que ocurre es un intercambio de mensajes como el que ustedes pueden ver acá. Cuando un equipo requiere un IP, el primer mensaje que se envía es un broadcast con el mensaje DHCP Discover, y luego el resto de los mensajes se mandan en únicas, un intercambio de respuesta y pregunta entre el cliente y el servidor para que finalmente el cliente obtenga su dirección IP. Otro de esos protocolos de la capa de aplicación es el protocolo FTP, un protocolo que utilizamos para la transferencia de archivos. Si quisiéramos resaltar algún detalle acá, podemos ver que es un protocolo que utiliza el puerto TCP21 y el puerto TCP20. Este protocolo tiene otras variaciones como el TFTP, el SFTP, entre otras. Otro protocolo de la capa de aplicación es el protocolo SMB, que por cierto, al momento de hacer este video, ya fue, por ejemplo, víctima de un ataque de ransomware porque tiene una debilidad, y de esa debilidad se utilizaron estos famosos atacantes para afectar a un grupo grande de computadores. Básicamente el protocolo SMB es ese protocolo que se utiliza para el intercambio de archivos tanto en redes Microsoft como en redes Unix. Bueno, esto es un pequeño resumen de lo que ocurre en este capítulo.